En un momento iniciamos. Muy bien, vamos a continuar con la clase, pero si se recuerdan, yo les quise mostrar la imagen de cómo es la verdadera imagen que los insectos pueden captar a través del número, pues, tengan ellos de omatidios, ¿verdad? Porque dijimos que los omatidios se presentan en números distintos dependiendo la especie, no todos los insectos tienen el mismo número de facetas u omatidios. Entonces, esta imagen yo no se las había mostrado a ustedes la vez pasada, no la tenía. Entonces, por eso se las estoy regresando un poquito a lo que ya habíamos visto, que era el tema de los ojos de los insectos, para que ustedes puedan ver eh, cómo es que se encuentra, cómo es que ellos ven. Solo voy a seguir, estoy todavía admitiendo a algunas personas. Ah, en biblioteca hay mala conexión. Muy bien. Entonces, ahí siguen ingresando. Matidio, entonces, dijimos que capta la imagen, pero la imagen pasa por un como tubo, por así decirlo, por un conjunto de lentes, pasa por un tubo que es como un tubo conductor de la imagen hacia el nervio óptico para que entonces ya se une, por así decirlo, la recepción de todos los omatidios para que una sola imagen. No es que cada omatidio el insecto va a poder ver una imagen específica o bien definida por cada omatidio, no es así, sino que él ve una sola imagen. Todavía estoy ingresando gente. Me imagino que son los de biblioteca que dicen que tienen mala conexión. Muy bien. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, cómo es que ellos, cómo es que ellos captan la imagen. Y aquí en esta otra imagen, esta es ejemplo de la comparación de la vista o cómo puede el ser humano poder observar versus cómo observaría un insecto. Y la calidad de esa resolución del insecto pudiera ser como esta o hasta pudiera ser inferior o un poquito superior dependiendo el número de matillos que habíamos mencionado. Entonces, así nos adelantamos hasta donde íbamos. Este sí lo vimos, ¿verdad? Sí, íbamos me recuerdo que vimos el tábano acá, vimos también vimos esta imagen, vimos el picador chupador, no me recuerdo bien, de repente aquí nos toca el picador, no, también aquí nos quedamos. Entonces estábamos hablando del picador chupador, en eso nos habíamos quedado, que son entonces insectos que sus piezas bucales han sido modificadas como finas agujas para perforar o talar, como dice acá, y poder entonces succionar. Entonces, dentro de ellos, entonces digamos que estos son insectos que tienen una dieta líquida, ¿verdad? Dentro de ellos, entonces dijimos que están los pulgones, chinches, chicharras, piojos y pulgas. Y aquí también llegamos a diferenciar el hábito alimenticio. Por ejemplo, pulgones, chinches y chicharras son fitófagos, ¿se recuerdan? Dijimos que los fitófagos son los que se alimentan de plantas y los piojos y las pulgas son hematófagos, los que se alimentan de sangre. Entonces, se recuerda
nosotros partimos de un aparato bucal masticador, donde teníamos las piezas bien definidas, y aquí nos describe que el labro, las mandíbulas y las maxilas, entonces estas han sido modificados, muy delgados, como que fueran agujas para succionar, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos, creo que esto también lo vimos, del picador chupador, en donde tenemos piezas bucales de chicharras, de un zancudo, de chinches. Entonces ellos, como tienen que taladrar, por así decirlo, o picar y succionar el líquido, entonces también van a formar un canal alimenticio. Entre las maxilas, las mandíbulas, forman el canal alimenticio para poder succionar. Aquí tenemos otros ejemplos de picador chupador. Y se dificulta. Voy a tratar de ir más despacio para que en biblioteca puedan entender lo que estoy diciendo, porque ellos tienen problemas de conexión, dice. Bueno, entonces tenemos el aparato bucal que hemos venido viendo. En este momento pusimos el ejemplo del zancudo, aquí tenemos el ejemplo de una chinche, el ejemplo de una chicharra. Entonces ellos morfológicamente, en diseño, podríamos decir, sí pudieran presentar alguna diferencia, pero a la larga, pues van a tener, como les explicaba en la diapositiva anterior, para formar ese canal alimenticio en donde ellos pueden perforar y succionar. Y aquí tenemos un ejemplo de distintos tipos de aparato bucal, picador, chupador y el hábito alimenticio. Anteriormente, a mí también ya me está marcando que tengo un internet inestable. Anteriormente, en las diapositivas anteriores o cuando empecé a hablar del picador chupador, eh, dijimos que habían dos ejemplos. Ahí les puse yo los hematófagos, los que se alimentan de sangre, y también les platiqué de los fitófagos, los que se alimentan entonces de las plantas, succionando la sal de las plantas, que eran picador chupador. Aquí tenemos, por ejemplo, un pulgón y una chinche. Estos dos también son fitófagos, es decir, que se alimentan de las plantas. Pero esta chinche, que también tiene un aparato bucal picador chupador, ella que es ¿se acuerdan que les dije que fagos viene de alimentarse, de comer? Y en este caso viene de animales. Entonces, ella en realidad es una chinche depredadora. Es una chinche que se va a alimentar de otros insectos. Lo mismo, perfora el insecto, le succiona todo el líquido de su cuerpo y ya digámoslo así, deja solo el exoesqueleto. Entonces aquí ya tenemos entonces tres ejemplos de picador chupador. Ya tenemos los picador chupador que son fitófagos, picador chupador zoófagos o depredadores, picador chupador hematófagos, que se alimentan de sangre. Aquí podemos ver la morfología. A ver en el chat si me pueden decir a quién podrá pertenecer por lo que ya hemos venido viendo. ¿A qué insecto? Muy bien, un mosquito o zancudo. ¿Y este? Aedes aegypti, muy bien. ¿Y este? ¿No? Este es una chicharra. ¿Y este, a ver si lo identifican? ¿La cabeza de quién estará acá? ¿No? Este es una pulga. Aquí tenemos entonces nuevamente tres, todos picador chupador. Y nato, por cierto. ¿Se recuerdan de que también vimos esa clasificación? Dependiendo de la posición de las piezas bucales, si estas están hacia enfrente o en línea recta del eje del cuerpo del insecto, dijimos que era un prognato.
Si van dirigidas hacia abajo, es un hipognato. Y si va en contra de la dirección del eje del cuerpo del insecto, estaríamos hablando de un opistognato. Y aquí podemos ver, esta es la cabeza de un zancudo nuevamente. Él la piel y para succionar, entonces aquí lo que estamos viendo es que lo introdujo exactamente en un vasito sanguíneo para poder alimentarse de la sangre de un mamífero. Otros tipos de aparato bucal, siempre chupadores, pero estos ya son como finas agujas. Tenemos estas dos variantes. Tenemos siempre un aparato bucal chupador, pero este es llamado chupador esponjoso, porque esta parte de acá, esta región de sus da la apariencia de una esponja. Este también succiona. Y luego, ahorita voy con el chat. Y este es un chupador que es conocido como tipo sifón o espiritrompa, de espiral, porque en su posición de reposo está formando un espiral en posición de reposo. Ahorita regreso. En posición de reposo tiene forma de espiral. Aquí está la diapositiva anterior, es un zancudo que les había dicho. Entonces perfora la piel, puede ser el ser humano, bueno, cualquier mamífero. Entonces, ¿cómo podemos observar en esta imagen? Él está alimentándose de un vasito sanguíneo. Ah, la anterior, a esta. Muy bien, ahorita voy. Aquí está. Aquí tenemos tres tipos de aparato bucal, picador, chupador, hipognato. ¿Se recuerdan que hablamos de que son hipognatos? Ustedes me dicen si estamos bien ahí o ya puedo cambiar. Ah, sí, ahorita voy. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para el picador, para el chupador esponjoso. Ahorita vamos. Aquí estamos. Entonces, para poderlos ver así a simple vista, bueno, tenemos un chupador esponjoso porque les decía que por la morfología, es decir, la forma de entonces, esta parte de acá da la apariencia como que fuera de una esponjita y de ahí viene su nombre chupador esponjoso. Y esta dijimos que es tipo sifón o espiritrompa porque este es como un espiral, es un canal alimenticio, siempre forma su canal alimenticio, un espiral cuando es reposo. Cuando estos insectos que son los lepidópteros, es decir, las palomillas y las mariposas se van a alimentar, ellos lo extienden, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el aparato bucal tipo sifón, que es el espiritrompa que lo presentan los lepidópteros. ¿Y quiénes son los lepidópteros? Las mariposas y las polillas. O las palomillas también las conocemos acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces ellas presentan una larga probóscide. Probóscide, esta palabra se refiere como que fuera una trompa, así dicho de una forma muy sencilla, ¿verdad? Entonces es un aparato bucal así austelado, que también se le llama, es decir, como alargado, o probóscide, como que hace referencia a una trompa muy larga. Entonces, esa es una de sus características. Otra de sus características es como les explicaba, en reposo ella está como un espiral y cuando se alimenta, lo podemos ver acá, la extiende para entonces succionar, por ejemplo, el néctar de las flores. Entonces, ella está compuesta solamente de un tubo que desemboca al esófago. Entonces, directamente, inmediatamente después de la boca, los insectos en su aparato digestivo viene el esófago. Entonces, esta va directa al esófago. Aquí podemos ver nuevamente, estos esquemas ya lo habíamos visto en los picador chupador,
que les explicaba que forman un canal alimenticio para poderse alimentar, modificando la morfología de las piezas bucales más convencionales como los masticadores. Aquí tenemos las maxilas. Voy a ver el chat. Muy bien. Ahora voy a regresar a la diapositiva anterior. Esta es la anterior. Ustedes me avisan. Entonces, ¿en quién encontramos el chupador tipo sifón o espiritrompa? Dijimos mariposas y las palomillas también, ¿verdad? Que son las de hábito nocturno. Y las mariposas, esas de vistosos colores, que son las diurnas. Muy bien, entonces avanzamos. Ya hablamos entonces de la morfología de este tipo de aparato bucal. Aquí tenemos algunas imágenes entonces donde podemos verla en reposo. Acá, enrollada, en reposo, y cuando se alimenta, esta diapositiva nos permite bien cómo ella extiende para succionar el néctar de las flores cuando se está alimentando. Luego dijimos otro tipo de aparato bucal. Dentro de los chupadores tenemos entonces el chupador esponjoso. El chupador esponjoso está compuesto por una probóscide, que dijimos que era como una trompa. Es una forma de describir lo que significa probóscide, es como que fuera una trompa alargada, que también sus piezas bucales han sido modificadas. Palpos maxilares los hemos venido mencionando desde el aparato bucal masticador, el labro también, la labela. Esta es la que tiene como una forma de una esponja, que es por donde ésta se alimenta, como lo están viendo acá. Un ejemplo de esto es la mosca doméstica. Si nosotros ponemos atención a la mosca doméstica, vamos a poder observar su aparato bucal chupador esponjoso. Aquí tenemos nuevamente, se recuerdan que como ellos succionan, necesitan formar ese canal alimenticio, como que fuera una pajilla, ¿verdad? Entonces, forman aquí nuevamente el canal alimenticio. ¿Por qué es que se modifica? Porque los insectos se han ido, dentro del proceso evolutivo, ellos se han ido especializando. Digámoslo así, quizás los más primitivos eran los masticadores. Y conforme ellos han ido evolucionando, se han ido especializando en algún tipo de alimento, como por ejemplo la dieta líquida. Y así es como ellos han ido cambiando morfológicamente y han surgido distintos grupos de insectos que posteriormente nosotros ya los venimos a clasificar por grupos taxonómicos, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso evolutivo. Entonces diríamos que dentro del proceso de la alimentación, lo más primitivo fueron los masticadores, luego de la dieta. Y por último, los endoparásitos. Dentro del parasitismo tenemos el ectoparásito que vive fuera de su huésped y el endoparásito que vive dentro del huésped, dentro del cuerpo del huésped, mejor dicho, de quien se alimenta, ¿verdad? El orden del proceso evolutivo de ellos y por eso es que se han ido dando ciertas modificaciones que podríamos decirlo de otra forma, especializaciones en la forma de alimentarse. Y entonces a la par de esto viene la especialización o modificación de la morfología de ellos, ¿verdad? Bueno, que regrese a la diapositiva anterior, dice. Voy a regresar ahora un segundo. Aquí está la diapositiva anterior, que es el chupador esponjoso que habíamos mencionado. Un ejemplo muy fácil para tenerlo a la mano, por así decirlo, porque lo pueden ver ustedes en cualquier momento doméstica. Me avisan cuando pueda avanzar a la siguiente diapositiva.
Muy bien, entonces avanzamos. La probóscide son las piezas bucales que en este caso forma ese tubo para succionar. Que el caso, por ejemplo, porque me preguntaban acá, es que yo no sé si ustedes pueden leer el chat que yo leo, pero estoy leyendo el chat y aquí me están preguntando qué función tiene la probóscide. Entonces, la probóscide es la que forma ese tubo o canal alimenticio, como en el caso de los mosquitos o zancudos, que pues no es una probóscide, sino que siempre forma su canal alimenticio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está formando la probóscide, es este de acá, este canal alimenticio. Es para alimentarse, ¿verdad? Para formar ese como tubo para succionar, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos un aparato bucal bien interesante. Este aparato bucal, yo no sé, ¿ustedes han oído hablar de los TRIPS? Ah, en el chat me comentan, ¿sí o no? ¿Han oído hablar de los TRIPS? Es una importancia económica en muchos cultivos, muchos. Ellos se alimentan de una diversidad muy grande de cultivos. Sí, todos o la mayoría han oído hablar de los TRIPS, ¿verdad? Entonces, los TRIPS son una plaga de importancia económica y ellos tienen un que contribuye a ese daño que le ocasionan a las plantas y al daño económico que ocasionan en los cultivos. Entonces, este aparato bucal raspador chupador lo presentan precisamente insectos que pertenecen al orden Tisanoptera, que son entonces los trips. Entonces, este aparato bucal se llama raspador chupador. ¿Por qué? Porque obviamente, como su nombre lo dice, lo primero que el insecto hace es raspar para posteriormente succionar. ¿Cómo sucede esto? Él tiene sus dos mandíbulas, pero como acá lo podemos ver, su mandíbula izquierda, que es esta, es una mandíbula que está desarrollada como tal y la función de la mandíbula izquierda, que es donde tengo el puntero, es raspar. Entonces, en ese momento, cuando el TRIPS raspa, ya está empezando a ocasionar un daño en la planta. Está lesionando el tejido de la planta y posteriormente la planta va a pasar necrosis, va a cicatrizar, por así decirlo, entonces ya está dejando un daño en la planta. Luego tenemos en la otra mandíbula, que es donde tengo el puntero, está modificada. Esta ha sido modificada en donde forma tanto la mandíbula como la maxila un fino estilete, que es el que va entonces a succionar, que es donde viene la palabra chupador, ¿verdad? Entonces, una mandíbula raspa, la otra mandíbula succiona. Así es como solo para agregar un poquito de información del TRIPS, pero su daño no se queda ahí. Además de que raspa, que está ocasionando un daño físico al cultivo, que si lo estás directamente en parte que se va a comercializar, pues es un daño aún mayor, ¿verdad? Porque es la parte en que se va a comercializar. Por otro lado, está ocasionando un daño en cuando él se alimenta, debilita la planta y en poblaciones altas pudiéramos llegar a tener un rendimiento inferior al que esperamos. Y en tercer lugar, ellos también pueden ser vectores de virus. Recuerdan que ya vectores ya vimos qué significa, ¿verdad? Entonces, ellos es otro aspecto que los hace una plaga de importancia económica, que también son vectores de enfermedades, vectores de virus en muchas plantas. Vamos a seguir viendo, perdón, la morfología de este aparato bucal. Entonces, aquí tenemos un diseño en donde tenemos precisamente la morfología de sus piezas. Aquí tenemos, vean, esta parte de acá es su mandíbula, la mandíbula que raspa, o sea, una mandíbula bien desarrollada. Y esta es una mandíbula modificada. Esta que está acá la podemos traer para acá. Esta, el 2 y el 4 los voy a traer a estos que son uno y uno, a estas dos imágenes. Entonces, acá tenemos la mandíbula que ha sido modificada como un estilete y la maxila que también ha sido modificada, vean acá, como un estilete, como que fueran esas agujas para inyectar, ¿verdad? Entonces, ambos
cumplen la función de succionar. Uno raspa de un lado, por otro lado succionan. Así es como funciona este tipo de aparato bucal, que es el raspador chupador. Eh, eh, Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Veamos acá. Estas son imágenes directas de montajes de trips vistas, eh, estas en estereoscopio y estas montajes en donde podemos observar las piezas bucales que si ustedes ven acá llega a formar como un piquito, ¿verdad? Pero es la unión de esa mandíbula que raspa y la mandíbula y maxila que fue modificada. Imágenes que aunque no se vean tan exactamente claras como el esquema o el dibujo que vimos en la diapositiva anterior, sí podemos tener una idea de lo que estamos viendo acá. Lo mismo en esta tal vez sería la mejor, ¿verdad? Y acá también, aquí donde tengo el puntero, quito el puntero y se ve la marquita más oscura de sus piezas bucales, que es un raspador chupador. Entonces, eso lo encontramos en los trips, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a poder repasar un poquito los tipos de aparato bucal. Yo los voy a señalar y alguien en el chat me responde. ¿Cómo se llama este tipo de aparato bucal? Vamos a ver. Sifón, muy bien. Tipo sifón, espiritrompa, muy bien. ¿Y este tipo de aparato bucal? Masticador, muy bien. ¿Y este tipo de aparato bucal? Chupador esponjoso, muy bien. ¿Y este? Picador chupador, muy bien. Picador chupador. ¿Y este? Este. Un masticador, exactamente, ¿verdad? Mandíbulas mucho más pronunciadas, pero igual es un masticador. Bueno, entonces ahora vamos a ver las antenas de los insectos. Estamos, si se dan cuenta, seguimos en la cabeza de los insectos, ¿verdad? En la cápsula cefálica. Apéndices que podemos encontrar en la cápsula cefálica. Entonces, las antenas de los insectos son órganos sensoriales, dice. O sea, es decir, si se recuerdan cuando hablamos de la cápsula cefálica, dijimos que ahí encontrábamos los ojos y las antenas, que son órganos que le permite al insecto percibir el medio que lo rodea de alguna u otra forma. En el caso de los ojos, a través de imágenes. En el caso de las antenas, puede tener distintas funciones las antenas. Aquí lo tenemos, tacto, olfato y a veces oído también. Antenas son órganos móviles. ¿Quién ocasiona esto? ¿Quién permite esa movilidad? El escapo y el pedicelo poseen músculos. Entonces, ellos, el escapo y el pedicelo, estos dos, poseen músculos antenas. No sé si ustedes han observado detenidamente algún insecto, una hormiga, que cuando están en reposo o están parados, pues el insecto puede mover sus antenas. Ellos están percibiendo el medio que lo rodea a través no solo de los ojos, sino que también de las antenas. Entonces, aparte, uniendo la antena con la cabeza es el escapo. Es el escapo. Entonces, dijimos que escapo y pedicelo presentan músculos propios que entonces permite darle el movimiento a las antenas. Luego tenemos el flagelo, que es el resto de la parte de la antena que está compuesta por una serie de segmentos. En este caso, veamos, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Pero el número de segmentos
y la forma de la antena no siempre va a ser la misma. Y en algunos momentos estas características pueden jugar un papel importante en la clasificación taxonómica de los insectos. Dígame, Josué. Ingeniera, ¿para qué dijo que se usaba el pedicelo y el escapo? ¿Cómo? Perdón, es que no le escuché bien. ¿Para qué servía el pedicelo y el escapo? Ah, el pedicelo y el escapo dijimos que poseen músculos propios, entonces ambos permiten la movilidad de la antena. Yo les decía que si ustedes ponen atención a un insecto, ustedes van a poder ver que sus antenas se mueven. Entonces, para eso es. Ellos, ambos, son los que permiten el movimiento de la antena. Entonces, como en el caso del flagelo, que es los siguientes segmentos, pues sigue todo un conjunto que se llama flagelo. El flagelo, que es toda esta parte de acá que estoy señalando con el puntero. El flagelo está compuesto por una serie de segmentos que son conocidos como flagelómeros o también en la literatura lo podemos encontrar como artejos, cualquiera de las dos palabras, flagelómeros o artejos. Entonces, los contamos, si ustedes se recuerdan, acabamos de contar estos y este número puede variar macho y hembra, puede variar entre géneros, entre familias, entre especies, y puede ser una de las características que se toma en cuenta precisamente para estas clasificaciones taxonómicas. Lo mismo sucede con la forma de la antena. Las antenas, pues esta es la antena, por ejemplo, por decirlo así, básica para que podamos ver sus partes, pero podemos encontrar una diversidad de formas que también nos puede ayudar en clasificación taxonómica. Vamos a verlas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la antena aristada, que se encontrar en las moscas. Ella se caracteriza porque tiene un flagelómero, un artejo, y de ahí sale solo un pelito. Esa es la aristada. Luego tenemos la lamelada. La lamelada y la flavelada son típicas de escarabajos. Tenemos ace, nombre viene como que fuera una sierra, ¿verdad? Si se dan cuenta, pareciera una sierrita aserrada. La antena moniliforme. Una antena moniliforme se caracteriza porque todos sus artejos o flagelómeros, o sea, todos sus segmentos, son como bolitas, como si fuera un collar de perlas. Podemos encontrar en algunos coleópteros, es decir, escarabajos, o lo podemos encontrar también en termitas. Antena filiforme, que es como la que vimos anteriormente en el modelo donde vimos sus partes. Vemos la geniculada. La geniculada se caracteriza porque parece una antena que está quebrada. Ella va a formar este ángulo que están viendo acá. Es típica de las hormigas. Vayan a buscar una hormiga, ahí pueden ver la geniculada. La plumosa, que pareciera una plumita. Es como un hilito que tiene muchos pelitos alrededor, como que fuera literalmente una pluma, de ahí su nombre, plumosa, en los zancudos macho. Pectinada, aquí voy a regresar, zancudo macho, eso quiere decir que la hembra tiene un tipo de antena distinto, que es una filiforme, no es una plumosa. Aquí ya tenemos una diferencia en donde tenemos la misma especie. Cuando sucede esto, pues aprovechando el tema, cuando sucede esto es lo que le llamamos un dimorfismo sexual. Se le conoce como dimorfismo sexual cuando tenemos el macho y la hembra de la misma especie, pero presentan alguna característica que los diferencia, que ya no los hacen iguales, ¿verdad? Entonces eso se llama dimorfismo sexual en entomología. Luego tenemos la pectinada, pareciera un peine, de ahí su nombre, la clavada y la estilada. Acá tengo otra diapositiva con algunas, son igual, solo que aquí podemos ver otro esquema que nos puede ayudar a observar los distintos tipos de antenas. Acá tenemos otro esquema también, por ejemplo, la cetácea no estaba en las dos diapositivas anteriores, aquí tenemos la cetácea, esta parece como una sola setita, es decir, solo un pelito. Ahorita voy a regresar. La aristada porque la aristada sale de un artejo grande y de ahí viene el pelito. La cetácea no, ella sale directamente de la cabeza del insecto. Las antenas
están ubicadas entre los dos ojos compuestos. ¿Será donde querían que regresara? El dimorfismo sexual es cuando dos individuos de la misma especie, uno es macho y el otro hembra, van a tener alguna característica que ya no los hace iguales. Por ejemplo, pueden presentar diferentes tipos de antenas, desarrollo de las piezas bucales, tamaño, forma de piezas bucales, o puede presentar diferente forma en los cercos anales, que son unas apéndices que van al terminar el abdomen del insecto, la anterior, ahorita voy. A eso se refiere con dimorfismo sexual, es decir, que no son idénticos, pueden presentar alguna característica que los diferencia. Estamos hablando macho y hembra de la misma especie. ¿Será aquí esta diapositiva? Muy bien. Usted me dice cuando avance. Muy bien. Entonces, acá estamos. Luego vimos esta. Ya se va a cortar. Nos volvemos a conectar. Luego vimos esta, que creo que estaban las mismas, ¿verdad? Luego vimos esta, que aquí sí me detuve a explicar un poco la cetácea, en diferencia con la aristada. La aristada sale de un artejo o de un flagelómero. Aquí está la cabeza. Yo les estaba explicando que las antenas salen o están ubicadas entre los ojos compuestos, en la frente, en el área de la frente de la cabeza del insecto, entre los dos ojos compuestos. Esa es la ubicación de las antenas. Entonces aquí la aristada el pelito sale del primer artejo, del primer segmento de la antena, mientras que la cetácea, esta sí, el pelito viene directo de la cabeza del insecto. Es capo, pedicelo y el pelito, ¿verdad? Aquí es capo, pedicelo, artejo, diferencia. La cetácea, por ejemplo, la podemos ver en libélulas, que son un pelito. Pues, hay algunas que son tan pequeñitos que uno cree que ella no tuviera antenas, pero ya si ponemos atención, entonces ya vamos a poder observar que sí, efectivamente ahí está la antena, pero es solo ese pelito, que sería entonces la cetácea. Y aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes tipos de antenas. Diferentes tipos de antena. Ejemplos de diferente tipo de antena. Por ejemplo, vimos la clavada, que acá en este ejemplo está descrita como claviforme, ¿verdad? Que es la clavada o claviforme. Vimos la aristada, que les decía que acá, permítanme, voy a poner el puntero. Tenemos que el pito o la seta de la antena no sale directamente de la cabeza, escapo y pedicelo, sino que sale de un artejo que es muy grande, este de acá, y de ahí ya sale entonces la plumosa. Tenemos varias acá, la cerrada, la flavelada. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las antenas, la filiforme, que creo que aquí adelante tengo otros ejemplos. Ah, bueno, no, aquí ya tenemos el tórax. Bueno, entonces, solo antes de despedirnos de las antenas, entonces, estos distintos tipos de antenas también van a estar muy relacionadas en algunas ocasiones en grupos taxonómicos, ¿verdad? Por ejemplo, los coleóptera es un orden taxonómico que presenta quizás la mayor diversidad de tipo de antena que puede estar presente en el orden. Mientras que hay otras, como en el caso de las termitas, que ellas presentan la antena moniliforme, ¿verdad? Entonces, van a haber otros casos que presentan muy poca diversidad de tipo de antena. Y que nos pueden ayudar en clasificación taxonómica o en el caso, por ejemplo, de los zancudos, que si es macho es un tipo de antena y si es hembra otro tipo de antena. Entonces continuamos ahora con
con el tórax del cuerpo del insecto. ¿Se recuerda? Ya nos despedimos de la cabeza y continuamos con el tórax, con la siguiente sección o el siguiente tagma, que es el tórax del cuerpo del insecto. Entonces, el tórax es una región que presenta músculos, pudiera presentar quizás los músculos más grandes y robustos. En el tórax vamos a encontrar las alas y las patas de los insectos. Siempre, siempre en el área entonces del tórax van a estar ubicadas las alas y las patas. Entonces, ambos son órganos de locomoción, entonces el tórax necesita tener músculos grandes y fuertes para que se pueda dar este proceso de la locomoción en el insecto. Dividido en 3 regiones. Y es muy fácil de recordar si nosotros entendemos la raíz de esa palabra. Por ejemplo, protórax, pro significa adelante. Entonces, tengo 3 regiones y yo sé que pro significa adelante, entonces es mi primera región, protórax. La región de en medio, donde meso es en medio, entonces tengo el mesotórax. Y la parte final, cuando uno está en una carrera y llega al final de la carrera, llega a la meta, es la parte final, ¿verdad? Entonces la parte final es el metatórax. Entonces tenemos 3 regiones y desde dónde empezamos a contar, porque yo puedo empezar a contar de aquí para allá o de aquí para allá. Siempre voy a empezar a contar de la cabeza hacia el abdomen. Siempre esa va a ser la dirección de conteo. Entonces, así yo no me pierdo, porque, bueno, yo empecé a contar desde aquí, por ejemplo. Entonces, 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Así que solo voy a tener una respuesta correcta en el examen, que es mesotórax, porque queda en medio. Entonces, para evitar esas confusiones, siempre la dirección correcta del conteo es a partir de la cabeza. Entonces, tenemos el protórax, mesotórax y metatórax. Y aquí tenemos ubicado entonces las 3 regiones nuevamente. Tenemos la cabeza, tórax, abdomen y el tórax dividido en 3 regiones, protórax, mesotórax y metatórax. Y aquí tenemos, en cada uno de ellos tenemos unos orificios. En el protórax siempre va a estar ubicado el primer par de patas que corresponde a este orificio. Siempre el primer par de patas. En el mesotórax, siempre, cuando están presentes, va a presentar el primer par de alas y el segundo par de patas. Siempre. Nunca vamos a encontrar alas en el protórax. Dicho de otra forma, nunca vamos a encontrar alas en el protórax. Entonces, vamos a encontrar el primer par de alas en el mesotórax y el segundo par de alas cuando está metatórax. Y las patas, entonces, primer par de patas, protórax, segundo par de patas, mesotórax y tercer par de patas, metatórax. Muy bien, aquí va de nuevo. Siempre voy a, no sé desde dónde. Bueno, el tórax, entonces lo tenemos dividido en 3 regiones. Protórax, mesotórax y metatórax. Las alas de los insectos nunca van a estar ubicadas en el protórax. El primer par de alas, cuando están presentes, están en el mesotórax y el segundo par de alas en el metatórax. Por ejemplo, digo cuando están presentes porque, por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿quién me dice qué significa el morfo? A ver, ¿quién me lo escribe en el chat? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La palabra amorfo. Exactamente, aquí me está respondiendo Sosa, que dice que no posee una forma definida. Eso es amorfo, sin forma. De hecho, de otra forma, sin forma. Entonces, yo les estoy diciendo aquí, el primer par de alas en el mesotórax, el segundo par de alas en el metatórax cuando están presentes. Entonces, ¿por qué digo yo cuando están presentes? Porque no todos los insectos tienen alas. Y los insectos que no tienen alas se llaman ápteros. Igual, sin alas, pero alas
que es el prefijo sin. Entonces son los ápteros, los insectos que no presentan alas. Por eso cuando a veces ustedes también van a leer en la literatura, cuando presentes. Esa expresión es muy común en la entomología porque hace referencia en que no todos van a tener ese apéndice o esa estructura. Entonces, por eso dice cuando presentes son de tal forma. La segunda, Cristel, la segunda opción, A-P-T-E-R-O-S, la segunda opción, áptero. Esa es la palabra. Muy bien. Entonces, bueno, ya con las patas, pues ahí no nos perdemos, ¿verdad? Porque es para cada región del tórax una pata. Un par de patas, ¿verdad? En realidad es un par de patas, una de este lado y una del otro lado. Entonces, esa es, digamos que en el caso de la cabeza, hablábamos que allí vamos a encontrar órganos que le permite al insecto percibir el medio de imágenes, sonidos, olfato, poder sentir también cambios de temperatura, intensidad lumínica, todo en la cabeza. Acá tenemos para la locomoción. En el tórax, locomoción. Los espiráculos, es que está leyendo. El espiráculo es un orificio que le permite al insecto respirar. El espiráculo es como nuestro orificio de la nariz, porque realmente nosotros, el aire entra por la nariz, ¿verdad? Pero se va a los, tenemos bronquiolos y tenemos los pulmones, ¿verdad? Entonces, y tenemos un orificio que es la nariz y por ahí ingresa el aire. Entonces, lo mismo es el espiráculo. No es que el insecto respire con el espiráculo, por ahí ingresa tráqueas, traqueolas, tubos aeríferos, y por ahí es que se da todo ese proceso de respiración de los insectos. El espiráculo es el orificio por donde ingresa el aire para que el insecto pueda respirar. Tenemos espiráculos presentes en el mesotórax, metatórax y en el abdomen. Estos puntitos que están viendo ustedes acá, esos también son espiráculos. Muy bien. Ah, perdón, quiero ver qué más hay aquí en el chat. Bueno, la cabeza también, aquí me preguntan si el tórax el cuerpo del insecto. La cabeza también está fuertemente esclerosada, como ustedes saben, y nosotros lo vimos ya en la clase anterior, necesita estar fuertemente esclerosada porque allí está el cerebro. Entonces necesita que el cerebro esté bien protegido también. ¿Qué hora será? Ya casi terminamos, entonces no sé si me da tiempo de explicar la siguiente diapositiva. Ah, bueno, aquí ya vienen las alas. Entonces, bueno, voy a presentar la primera. Entonces dijimos que el tórax presenta los músculos más largos y más fuertes porque allí hay órganos de locomoción, es decir, órganos que le permiten al insecto moverse, que son como las patas y las alas. Pero particularmente en el caso de las alas necesita músculos muy, muy fuertes porque necesita dar ese movimiento a las alas. Y ahí lo podemos encontrar entonces en el tórax de los insectos. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque esto lo quiero explicar bien, que es distintos tipos de movimiento de alas y eso no lo voy a explicar ahorita porque no me va a dar tiempo. Entonces, no sé si tienen una duda antes de retirarnos. Esclerosada significa muy dura. Recuérdense que ellos tienen su cubierta, su exoesqueleto, es un esqueleto muy duro. Entonces, a eso es al que le llamamos esclerosado. Fuertemente esclerosado es porque es una estructura muy dura que le sirve a él para protegerse. Así está bien. No sé si hay alguna otra pregunta antes de retirarnos. Lo vamos a dejar ahí porque esto sí me va a llevar más tiempo para explicarlo. Muy bien, entonces, si no hay otra consulta, pasen feliz tarde. Ingeniera, Dígame. ¿cómo había dicho que se llamaban los insectos cuando no poseían alas?
áptero. Voy a ver si lo puedo escribir aquí en el chat, pero no sé si lo van a poder ver todos. Déjenme ver cómo lo... Áptero, ahorita se lo voy a escribir. Es que tengo para responder directo. A-P-T-E-R-O. Áptero. A-P. Ahí está, perfecto. Allá lo escribió en el chat. Cristel lo escribió a todos. Esa es la palabra Muchas correcta. gracias. Estos no tienen alas. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? No, Inge, feliz fin de semana. Entonces pasen feliz tarde todos. Nos vemos el miércoles. Feliz fin de semana, Inge. Feliz tarde, Feliz ingeniero. tarde. Feliz tarde.